nos gustaría primero tocar el tema del ligamento cruzado anterior. Ujú. Esto, como hemos comentado, los futbolistas de élite. ¿Realmente se podría prevenir o qué estamos haciendo mal? Pregunta complicada. Un poquito complicado, Extremadamente complicada, pero bueno, intento hacer un pequeño resumen. Se puede prevenir, se puede hacer prevención y se puede mejorar el resultado y se puede disminuir la incidencia. Prevenir absolutamente no, es independiente de lo que hagas. No se va a conseguir prevenir, sí que se puede bajar la posibilidad de tener una lesión. Como mínimo a nivel grupal o a nivel de equipo o a nivel de grupo. Es lo que dice la evidencia y es lo que más o menos se consigue. ¿Se consigue una disminución? Depende mucho de lo bien diseñado que esté el proceso para intentar hacer una prevención y depende mucho también de la perseverancia que tenga la persona a la hora de llevarlo a cabo. Aún así, baja la incidencia, no lo evita. Es decir, con la cantidad de lesiones que estamos teniendo ahora, bajar la incidencia en un 50% sigue siendo tener muchas lesiones. Y lo que consiguen los protocolos bien diseñados con gente perseverante no van a pasar más de un 50 o 60% en la disminución de la incidencia grupal. Lo que pasa es que tendríamos que dividirlo como en dos cosas. Esto es como a nivel social. Lo que se puede hacer en el momento y lo que vas a obtener un resultado a muchos años vista. Y aquí te estoy hablando un poco de lo que dice la ciencia y también un poco de mi opinión personal. Hay una serie de factores que se podrían hacer ahora. Yo ahora hago un plan de prevención para intentar que se me lesione menos la gente en la siguiente temporada. Y me estoy un año diseñando un plan de prevención que siempre tiene un cierto error. Todos los planes de prevención son grupales, no los hay individualizados. Y yo creo que una parte del éxito a la hora de reducir realmente la tasa sería que estuvieran individualizados. Y eso no lo están. En ciencia no se individualiza, se hace este protocolo. Esos protocolos obtienen unas mejorías preventivas de un 50-60% en sus mejores casos. Si eso fuéramos capaces, además de individualizarlo, seguramente tendríamos un mejor resultado. Pero eso es resultado ahora. Segunda cosa es buscar conseguir que nuestros jóvenes que ahora tienen edades infantiles, cuando tengan 20, 25 años, 15, 14, 12, tengan una menor incidencia de lesiones. Eso es otro tipo de plan. Es decir, hay una serie de factores facilitadores que hacen que yo tenga más números de lesionarme un ligamento cruzado anterior que otra persona. Y esos factores pueden depender de mi preparación física y también pueden depender de factores internos, factores personales. Esos los puedo trabajar grupalmente e individualmente. Desde la forma, posición, manera de apoyar de mi pie, mi tipo de activación muscular, si hay un buen equilibrio entre unos músculos y otros, si tengo una capacidad de tolerancia a movimientos explosivos, si tengo una buena capacidad para tener un buen control en los movimientos de giro o en los movimientos de recepción, que son los más lesivos. Todo eso es mejorable, pero no se puede quitar del todo. Los factores intrínsecos que hacen que yo tenga más riesgo que mi vecino de al lado, a nivel, por ejemplo, articular, en la cadera, en el tobillo, en el antepié, también se pueden mejorar, pero no se pueden quitar al 100%. Pero luego tenemos otra serie de cosas. Es decir, hablo a nivel más general. Velocidad punta de un jugador de fútbol de élite en los años 80 seguramente no pasaba de 32, 33, 34 kilómetros por hora. Ahora puede llegar a 38. Sin demasiado problema. Por lo tanto, la explosividad es muchísimo mayor. Años 80, un jugador de fútbol hacía unos 8 kilómetros en un partido. Ahora hacen entre 10 y 12. Carga de partidos. Un jugador en los años 80 igual tenía una carga de partidos de 40 partidos en un jugador de élite. Ahora tienen 60, 70 partidos en un jugador de élite. Siguiente cosa. Yo, 52 años. Niño de calle. ¿Qué deportes hacía? Todos. ¿Cuáles? Todos. Jugaba béisbol en la calle, jugaba básquet en una placa, jugaba fútbol,
hacía calistenia colgándome en las barras del parque, hacía no sé qué. ¿Cuáles deportes hacía? Todos. Eso ha cambiado. Un niño ahora se especializa muy rápido. ¿Qué es lo que estamos encontrando como principal factor de tratamiento, uno de los principales factores de tratamiento en una lesión del cruzado? Lo que se le llama trabajo neurocognitivo. Para quien no sepa de qué va, es mi capacidad de controlar simultáneamente multitud de situaciones que van a hacer que mi foco de atención sea a muchas cosas a la vez sin que yo pierda mi capacidad de estar estable. Y que yo me anticipe a que este jugador está por aquí, otro está viniendo por allá, tenga un campo de visión por allá, esté calculando el ruido, el otro que me está chillando, y eso lo haga a la misma vez que pivoto. Y sea capaz de controlar multitud de situaciones a la vez. Eso hay mayor habilidad cuanto más, antes de que haya una poda neuronal y que ese niño llegue a una adolescencia, cuanto más haya trabajado ese niño la capacidad de hacer multiestímulos, más va a tener capacidad de tolerar esos multiestímulos en un deporte. Cuanto antes le cortes tú la actividad deportiva variada a un niño, menor va a ser su capacidad de procesar estímulos multifactoriales, que es lo que luego curiosamente queremos trabajar ahora. Es decir, yo ahora quiero hacer trabajo neurocognitivo cuando lo que he perdido en un niño es el trabajo neurocognitivo. Entonces, ese trabajo que no está publicado y que no hay algo que diga esto es así por esto, pero sí que es mi opinión, y creo que una opinión creo que bastante plausible, creo que se debería de trabajar. Eso no sería un trabajo un año vista para tener prevención, sería un trabajo para que nuestros hijos o generaciones siguientes tengan un factor de prevención. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos cada vez un deporte más profesionalizado con 10, 11 años de edad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Cruzados rotos con 12 o 13 años. Eso antes no se veía. Entonces, entre el tipo de explosividad, carga de partidos, carga de velocidad, intensidad, los entrenos cada vez son mejores, pero también consiguen unos resultados más explosivos. Y encima, el deporte está hiperespecializado y nos estamos encontrando eso. Además de, si esta conversación la escuchara mucha gente que fuera de un sector mucho más especializado, pues además de factores súper específicos que podíamos entrar. Algunos generales y algunos también de género, que es lo que hace de género y de sexo, las dos cosas, que son los que hace que el sexo femenino o el género mujer, con diferentes factores, tenga más riesgo de lesionarse que el deporte en sexo masculino o en hombres. Entonces, todos esos factores conjuntos hay que cruzarlos y eso es extremadamente complicado. Cuanto más se individualice, mejor. ¿Eso qué significa? Pedro, ¿tú tendrías una tasa de éxito del 100%? No. ¿Hay alguien que la tenga? Yo creo que no. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Estamos exentos de riesgo? No. El deporte tiene el riesgo. Porque por lo que estás comentando ya también hay muchos factores que son modificables y otros que no. Tema sexo, edad, Sí. todo esto que comentas no se puede cambiar por nada que hagamos. No. Mientras que los otros podemos Factores de género se pueden cambiar. Factores de sexo no se pueden cambiar. Mi cruzado va a tener un grosor menor en sexo femenino que en sexo masculino. Eso es lo que hay. El tamaño de una zona, que es el intercóndilo, va a tener el tamaño que va a tener. La inclinación del platillo tibial va a ser el que va a ser. La anchura de la pelvis y la forma de mi rodilla va a ser la que va a ser. ¿Hay factores de género modificables? En género mujer en este caso, sí. Que haya una actividad al deporte más precoz y más variada, que desgraciadamente todavía hay una división en que el acceso del deporte se retrasa en niñas respecto a niños en muchas actividades deportivas, por desgracia, todavía sigue existiendo, que el acceso a unos niveles de carga de entrenamiento adaptada se haga bien hecho, que tengan mismo acceso que hombres a mismo nivel de preparación física, a mismos niveles de estado de las pistas o del césped. Es decir, todo eso es un tema de género. No depende de mi sexo. El tamaño de mi cruzado o mi ratio muscular o mi fuerza versus mi peso corporal o mi capacidad de respuesta explosiva es mucho más difícil de cambiar. Eso no lo vas a poder cambiar.